Perfecto. Bueno, este es Juan Calvino. Es lo que nos habíamos quedado, l- lo que sería el capítulo 6, que son los grandes reformadores. ¿Eh? Hay tres principales, que son los más conocidos, que son Lutero, Calvino y Zwinglio. Eh, habíamos visto Lutero y Zwinglio. Ahora avanzamos con Calvino. Calvino nació el 10 de julio del 509 en Noyon, o Noyon, una ciudad de Picardía al norte de Francia, en el seno de una familia burguesa relativamente acomodada, es decir, con dinero, ¿no? Desde joven mostró una notable disciplina de estudio, una capacidad poco común para el trabajo sistemático y una temprana inclinación por la reflexión religiosa. Esto lo vemos en la obra de Calvino. No era un tipo tan pasional como Lutero, Calvino. Obvio que los dos tienen teología, de los dos hay una escuela que nos llega hasta el día de hoy, eh, pero si tuviéramos que poner un poco en la balanza, diríamos que Lutero se mueve más, se movió más por la angustia que le generaba el pecado en él que por otra cosa. A partir de ahí hizo toda una teología sistemática. Calvino, en cambio, lo que lo empieza a movilizar tiene más que ver con el estudio, ¿sí? Más que con una aflicción. Eso no quiere decir que no tenga convicción de pecado como el resto de los cristianos, ¿no? Pero es como que el foco central en él es en el estudio y la capacidad de sistematizar ideas. Su formación inicial se desarrolló en París, en instituciones como el Collège Lamarche, el colegio y el colegio de Montiagu. Allí entró en contacto directo con el humanismo renacentista y con sus énfasis en el retorno a la fuente, ¿sí? El Renacimiento tenía como vocación volver a las fuentes literarias, ¿sí? Un movimiento humanista. Humanista es decir que el ser humano está en el primer lugar, no Dios. La Edad Media, Dios está en el centro del pensamiento, no en el primer lugar. En el centro del pensamiento es Dios, o la iglesia, o la religión, lo que se diga de Dios. El humanismo, la diferencia es que pone al hombre en el centro de la cosmovisión. Eso nosotros lo heredamos como sociedad, Eh, inclusive en las predicaciones. ¿Sí? No, no es que necesariamente va en contra del cristianismo, ¿no? Cuando nosotros decimos el Señor no quiere que seas pobre toda la vida o no quiere verte humillado, el Señor te va a levantar. Aunque estamos hablando del Señor, el foco está en no vas a estar humillado, vas a estar levantado, ¿sí? Vas a ser cabeza. ¿Por qué? Porque el foco está muy en el hombre, en general las predicaciones, en sentite vos bien, arreglas cuenta con el Señor y todo lo que quieras lograr lo vas a lograr. Eso es el foco en el hombre. El foco en el Dios sería, Dios va a hacer lo que quiera, hagas vos lo que hagas. Ese sería el foco en Dios. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos mucho de lo que sería el humanismo. Y el retorno a las fuentes es volver a leer los clásicos griegos, la Ilíada, Homero, eh, es decir, la Ilíada y la Odisea, y todos los clásicos. Esto dentro de lo que sería un movimiento literario. Ahora esto se traduce en el cristianismo volviendo a las fuentes originales. ¿Sí? El retorno a las fuentes se traduce en, che, a ver qué dice el texto original, a ver qué dice en el hebreo, a ver qué dice en el griego este texto. ¿Sí? No me importa qué dice el latín, porque el latín no es una fuente principal, no es una fuente, es una traducción. Vamos a la fuente. Ese vamos a la fuente lo heredamos nosotros también. A ver qué dice la Biblia. Entonces leemos la Biblia y decimos, bueno, esta palabra donde dice alma, la palabra es psique en griego, que psique quiere decir, bueno, eso es volver a la fuente. ¿Sí? Es decir, bueno, a ver qué dice el texto original. Eso, s- digamos, el humanismo renacentista tuvo su expresión dentro del cristianismo con esta gente. Bueno, profundizó el dominio del latín, Calvino, y adquirió conocimientos muy sólidos de griego y hebreo, ejercitándose en el análisis crítico de los textos.
clásicos y bíblicos. Por decisión de su padre, abandonó los estudios teológicos y se orientó hacia el derecho. Tras la muerte de su padre en el 31, 1531, Calvino continuó esa formación en las universidades de Orleans y Bourges bajo la tutela de juristas prestigiosos. En el 32 publicó su primer libro, Comentario al Tratado de Clementia de Séneca, es decir, un comentario a un filósofo, a Séneca. Ahí vemos que es un tipo estudioso. No es que lo primero que lo mueve es la piedad, digamos. La obra revelaba una sólida erudición filológica y el dominio notable del pensamiento clásico, escrito en un latín claro y elegante. Sin embargo, no logró proyectarlo como una figura central del humanismo europeo. En el 32, esto ya lo puse, la adhesión de Calvino a la Reforma no puede describirse como un giro súbito, aunque más tarde él mismo hablara de una conversión repentina. En el sentido de compararlo con Lutero, bueno, no es que es- estaba en un momento y tuvo plaf, una conversión, o comparándolo con ¿se acuerdan que habíamos visto estos grandes del movimiento monacal que se convierten y dan todas sus posesiones? Es como que hay un quiebre. En Calvino no fue tan así. En los hechos se trató de un proceso alimentado por la aplicación del método humanista a la lectura de las escrituras, lo que dijimos recién, y el clima intelectual del momento. En el 34, Calvino renunció formalmente a los beneficios eclesiásticos que aún conservaba en Noyon, sellando de esa manera su ruptura con la Iglesia romana. En ese mismo año, la política represiva del rey Francisco I se intensificó. Calvino fue encarcelado brevemente, luego liberado y obligado a huir. Tras un periodo de desplazamientos, huyendo, se estableció en Basilea en el 35, ciudad que se había convertido en el centro protestante consolidado, en un centro protestante consolidado, y le ofrecía un marco relativamente seguro para trabajar. En Basilea, con apenas 26 años, redactó y publicó su primera edición de la obra más influyente, La institución de la religión cristiana. Este sí ya es de carácter cristiano. El texto fue concebido inicialmente como un catecismo breve, organizado en 6 capítulos, con un doble propósito. Por un lado, instruir a los creyentes en los fundamentos de la fe reformada, es decir, de la reforma. Dijo, bueno, vamos a escribir los fundamentos que nos sirvan de pilares para establecer una teología protestante. Por otro, defender a los reformadores frente a las acusaciones de herejía y sedición. Fundamento y defensa sería. Porque es muy fácil acusar de herejes, ¿no? Y sabemos que cuando se acusa de hereje a una persona, en esa época, corría riesgo su vida. Finalmente, después de muchas ediciones, el libro queda organizado en 4 tomos. El primero habla sobre el conocimiento de Dios como creador y la condición de la caída del ser humano. Esto lo toma un poco de Agustín, de Hipona. El segundo desarrolló el conocimiento de Dios como redentor en Cristo, subrayando la unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. El tercero trató la participación del creyente en la gracia de Cristo por medio del Espíritu Santo, la fe y la regeneración. Esto sí es bien, eh, ¿cómo se dice? Reformador o protestante. Una pregunta, Sí, ahí donde dice, subrayando lo del Antiguo y, o sea, y el Nuevo Testamento, o sea, lo que dice el tercer punto, cuarto punto. sí. Eh, El tercero, sí. ay, me perdí. No, a ver, pará. El segundo. El segundo desarrolló el conocimiento de Dios como redentor en Cristo, subrayando la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere? ¿Cómo la unidad? Si se supone que cuando, o sea, fallece, o sea,
resucita Jesús, es un cambio, o sea, vivimos sobre la gracia. Sí, dijiste bien, se supone. Es una Ah, suposición. Lo cierto es que el antiguo pacto, dice en hebreo, la idea de antiguo pacto y nuevo pacto es un concepto o de testamento. Testamento y pacto quiere decir lo mismo, ¿no? Dice en hebreos, voy a hacer un nuevo pacto con ellos, no como el que hice con Abraham, sino que el nuevo pacto va a ser que yo escriba en su corazón mis leyes, los ponga en su corazón. Ese es el nuevo pacto. ¿Sí? Es decir, el nuevo pacto es que nosotros tenemos relación directa con Dios sin necesidad de un sacrificio, sin necesidad de claro. el sacrificio de un animal. Ese sería el Sí, nuevo sí, pacto. es abismal la diferencia, por eso me llamó la atención que diga la unidad, ¿no? Por eso Sí, preguntaba. pero en la Biblia, nosotros la Biblia la dividimos en dos. A la primera parte la llamamos antiguo pacto y a la última parte la llamamos nuevo pacto. Pero en realidad ese no es el pacto. El pacto es el trato que tenemos con Dios, que Él escribe sus leyes en nuestro corazón. El pacto Sí, no es ese cuerpo de libros. Ahora, la historia de la salvación en la que Cristo escribe en nuestro corazón, la historia de la salvación empieza en el principio de la Biblia, lo que nosotros conocemos como antiguo pacto, porque en realidad el nuevo pacto es un problema de vocabulario porque se llaman igual, pero se refiere a dos cosas distintas. El Antiguo Testamento sigue vigente. Perdón, voy a cambiar las palabras. Los libros que están en la Biblia al principio y que llamamos Antiguo Pacto, esos libros siguen vigentes. Lo que no sigue vigente es el pacto anterior. El pacto sí, el Antiguo Testamento sí quedó en desuso, que es necesitamos hacer sacrificio de animales para tener relación con Dios. Ese trato quedó totalmente anulado. Ahora, el nuevo pacto se sella en Cristo, pero lo vemos en toda la Biblia. Inclusive en los primeros libros que nosotros llamamos Antiguo Testamento. No es que solamente habla de los pactos de Abraham, de los pactos de sacrificio, los primeros libros de la Biblia. No, inclusive lo vemos a no. Cristo, al Cristo preencarnado. A eso se refiere Ok, Calvino cuando dice, esto no queda en desuso. Los primeros libros de la Biblia hablan de Cristo. Todo habla de Cristo. Por eso nosotros tranquilamente podemos predicar un salmo. ¿Y qué? ¿Y este era el antiguo pacto? No, no es antiguo pacto. Y hacemos miramos todos los pactos del Antiguo Testamento con la lupa cristológica. Que es decir, cada vez que hay un sacrificio de un animal, nosotros decimos, bueno, Cristo ya se sacrificó, Cristo ya hizo eso. En ese sentido, que hay una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un solo Hola, cuerpo Fer, de libros. Hola, Nanu. ¿cómo andás? Estaba leyendo que también creo que en Primera Corintios dice que cuando Jesús hizo la última cena, él dijo que era el nuevo pacto hacer esto en memoria de mí. Creo que lo dice en Corintios, ¿no? ¿Eso sería? Claro, este es el nuevo pacto en mi sangre, dice. Sí, sí. Por eso, ese es el nuevo pacto. La sangre derramada de Cristo, no el grupo de libros, que La también lo llamamos Nuevo reconciliación de Testamento. la humanidad con Jesús, digamos, ¿Cómo? para que sea una reconciliación de la humanidad con Jesús. Exactamente, exactamente. Pero, como históricamente se le llamó a ese grupo de libros primeros, se le llamó Antiguo Testamento, se le llama, y al grupo de libros posteriores, escritos a partir del siglo I, se le llama a ese grupo Nuevo Testamento, la Iglesia tendió a desechar los libros primeros. ¿Por qué? Porque desechás el pacto antiguo. Es un error. El pacto antiguo sí está en desuso, pero los textos no.
En 1536, un viaje no planeado condujo a Calvino a Ginebra. Él es histórico de Ginebra, ¿no? Es el referente. La ciudad había suprimido recientemente la misa, expulsado en Ginebra, expulsado a los monjes y monjas y adoptado oficialmente la reforma en un proceso impulsado tanto por convicciones religiosas como por interés político. La reforma era, bueno, Alemania pasa a ser luterana, ¿no? El primer paso fue ese. No es que cada uno hace lo que quiere. Entonces era, ok, católico es este terreno, estas tierras o este conjunto de lugares específicos va a ser católico y este conjunto de lugares específicos va a ser protestante. Y ya está. O sea, hay dos opciones y es según donde vivas. No es que, bueno, yo elijo tal cosa. No, según donde vivís, lo que el rey establece va a ser la religión oficial. Ginebra adopta el protestantismo, ¿no? Centro comercial estratégico, buscaba firmar su independencia frente al obispo y el duque de Saboya, y la adopción del protestantismo reforzaba esa aspiración. Ahí Calvino fue interceptado por Guillermo Farel, quien lo exhortó con vehemencia a permanecer y colaborar en la reorganización de la vida religiosa, ¿no? Ven a un tipo erudito que sabía organizar, que tenía mucha cabeza y le pide a este Farel que por favor se quede a organizar. Junto a Farel impulsó una reforma profunda que combina predicación doctrinal, disciplina moral estricta e independencia eclesial frente al poder civil. La severidad de las medidas y la resistencia de los sectores de la población provocaron conflictos crecientes y en 1538 ambos fueron expulsados de la ciudad por negarse a aceptar que lo que consideraban una injerencia indebida, por lo que consideraban una injerencia indebida las autoridades civiles en asuntos de la iglesia. Calvino se refugió en Estrasburgo, donde permaneció entre el 38 y el 41. Se casó con Idelete de Bure, viuda con hijos. Mientras tanto, la situación en Ginebra cambia. Un partido favorable a Calvino le da acceso al poder y solicita el regreso de Calvino. Tras insistentes ruegos de Farel y movido por un profundo sentido del deber, Calvino volvió a la ciudad en septiembre del 41. Desde entonces y hasta su muerte, en el 64, se convirtió en la figura dominante de Ginebra, aunque nunca ejerció un cargo civil formal. Bien, el episodio más controvertido de su liderazgo ocurrió entre el 53, perdón, en el 53, con el proceso de ejecución de Miguel Servet, médico y pensador español, que sostenía doctrinas antitrinitarias. Es decir, decía, estaba en contra de lo que conocemos como Trinidad. Servet había sido condenado previamente por autoridades católicas y había escapado de prisión y se fue a refugiar a este refugio protestante. Al pasar por Ginebra, fue reconocido, arrestado y sometido a juicio. Calvino intervino activamente en el proceso teológico y respaldó la condena por herejía, aunque solicitó que la pena se ejecutara por decapitación en lugar de la hoguera. Es decir, Calvino lo encuentra culpable y dice, por piedad, bueno, pero cortémosle la cabeza, no lo prendamos fuego. Parece medio poco, pero bueno. Eso es lo que pidió Calvino, pero finalmente luego decidieron la quema pública. Bueno, estos hechos reflejan el grado de intolerancia que había. Ahora un poco más adelante vamos a ver que Lutero hace algo parecido. Eh, Esto no es que, bueno, cada uno piensa lo que quiere. No. Eh, Hay que ver de dónde se salía, de una estructura muy rígida, excesivamente rígida, y l- lo que se logró fue un gran avance. Pero mirándolo con los ojos nuestros, decimos, pero estos tipos, ¿de dónde salieron? ¿Tan locos? ¿Cómo van a matar a alguien porque piensa distinto? ¿No? Desde nuestra mirada, que estamos bastante más avanzados
en ese sentido. Esto es un poco verlo como en las relaciones personales. ¿Vieron cuando un chico fue que lo mataban a golpe de chiquito? Y después de grande es muy severo con sus hijos, pero nunca les pega. Entonces uno lo ve y dice, pero ¿cómo vas a ser tan severo? Sí, está bien, pero dio un salto enorme que es que ya no les pega. Esto es más o menos lo mismo. Es decir, bueno, dieron un salto enorme de cuestionar lo que se les dio establecido. Y lograr organizarse y plantarse y decir, no, nosotros nos vamos a establecer así. De ahí a cada uno haga lo que quiera, no. Ahora mandamos nosotros. Acá no hace cada uno lo que quiere. Por lo menos así es como ellos se pararon. Igualmente fue irrefrenable el movimiento que después continuó, gracias a Dios. Bueno, en el 59 Calvino perdón, impulsó la fundación de la Academia de Ginebra destinada a la formación sistemática de pastores y líderes bajo la dirección de Teodore, Teodoro de Besa. La institución adquirió rápidamente prestigio internacional y se convirtió en un semillero de predicadores que llevarían la reforma a Francia, los Países Bajos, Escocia y otros territorios. Calvino falleció en el 64 y fue enterrado en en una tumba sin identificar. No hay una tumba de Calvino, no porque haya sido perseguido, sino porque él lo pidió él. Él dijo, no me hagan una tumba, no sea que después vayan todos y me rindan honores y se transforme en un lugar de idolatría. Acá lo que vimos un poco, como la materia es historia, no nos centramos mucho en la teología, porque si no también se hacía, si ya ni siquiera vamos a terminar con esto, es más o menos la obra histórica de los grandes pensadores cristianos o el devenir del cristianismo. Meno Simón. Meno Simons nació en el 1496 y murió en 1561, contemporáneo a Calvino. Ocupa un lugar singular dentro de la reforma del siglo XVI. No pertenece al eje magistral inaugurado por Lutero, Zwinglio y Calvino, pero representa de manera paradigmática la reforma radical, especialmente en su vertiente pacifista y comunitaria. Sí. Meno nació en Whitmarsum, en Frisia, dentro del Sacro Imperio Romano. Fue ordenado sacerdote católico en el 24. Durante sus primeros años de ministerio vivió una crisis silenciosa en torno a la doctrina de la Eucaristía, el pan. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso era un tema? Que es que el pan, si se convertía en Cristo, en el cuerpo de Cristo, o no se convertía en el cuerpo de Cristo. El mismo reconoce que comenzó a dudar no por influencia directa de Lutero o algún otro reformador, sino por la lectura personal del Nuevo Testamento. Uno de los hechos fundamentales y bisagra de esta época es haber traducido la Biblia a la lengua vernácula, donde todo el mundo tenía acceso a leer la Biblia. Entonces, esta lectura en este Meno lo podemos ver un poco, pero esta lectura de la Biblia, enfrentarse la persona directamente con la Biblia, fue lo que produjo el gran movimiento, el gran avivamiento, podríamos decir. El punto de quiebre no fue doctrinal, sino existencial. La ejecución de anabaptistas en la región y especialmente la muerte de su propio hermano en el levantamiento violento vinculado a sectores radicales, lo obligaron a tomar distancia tanto del catolicismo institucional como del anabaptismo o anabautismo revolucionario. Los anabaptistas eran una rama que significa bautizados de nuevo, ¿sí? Que es el bautismo de infantes no tiene ningún valor, es decir, si a mí me bautizaron cuando era bebé no vale nada. Por lo tanto, no estoy bautizado. Ese sería el argumento que tenían. Como no estoy bautizado, me tengo que bautizar. Y se bautizaban.
ahora un poco más adelante vamos a ver lo que fue la revuelta campesina, ¿sí? Porque además de encontrarse con la Biblia de forma directa, las condiciones de sometimiento que tenían a los sectores más vulnerables eran desastrosos. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Después del anabautismo surgió el movimiento bautista porque ellos decían, de ahí viene la iglesia bautista, ¿no? Ellos decían, no somos anabautistas, no estamos bautizados de nuevo, porque hay un solo bautismo y nosotros nos bautizamos de grande. El otro ni siquiera es bautismo. En 1536 abandonó formalmente el sacerdocio, Meno, y se integró al movimiento anabaptista, al que pronto se convirtió en uno de los principales referentes. A diferencia de otros líderes radicales, Meno rechazó de manera tajante la violencia y cualquier intento de imponer el reino de Dios por la fuerza. ¿Sí? Los más radicales eran los que peleaban vehementemente, se agarraban a trompadas con ministros católicos, era violento y había una reprimenda mucho más severa por parte del Estado. Ellos directamente pacifistas, la rama pacifista de los anabaptistas. Para él la iglesia no debía reformar el Estado, sino vivir como una comunidad alternativa dentro del mundo, más parecido a lo que tenemos nosotros. En el plano teológico, Meno defendió con claridad el bautismo de creyentes, es decir, solamente se puede bautizar el que cree, entendido no como un rito de ingreso social, sino como una confesión consciente de fe y de compromiso de vida, más parecido al bautismo que conocemos nosotros. ¿Sí? Cuando el etíope eunuco le dice a Felipe, ¿qué impide que yo me bautice? La respuesta es, si crees, bien puedes. Es decir, el único requisito es creer. La iglesia es ante todo una hermandad visible que practica la disciplina fraterna, la ayuda mutua y la coherencia ética. La excomunión, lejos de ser un instrumento de poder, era entendida como un acto pastoral orientado a la restauración. En el plano ético, Meno sostuvo una postura radicalmente pacifista, rechazó el uso de la espada, el servicio militar y el juramento civil. Esto es re importante hasta la actualidad. No sé si lo pongo más adelante, pero si no, ahora les comento algo. Para él, el Sermón del Monte no era una idea inalcanzable, sino una norma concreta de vida cristiana. Perseguido durante casi toda su vida, Meno vivió como refugiado, como fugitivo, desplazándose constantemente por regiones del norte de Europa. Nunca contó con protección estatal ni con reconocimiento legal. Sin embargo, logró articular redes comunitarias estables. O sea, logró articular movimientos que se estaban dando de forma natural a partir de la lectura de la palabra. Bueno, tras su muerte, sus seguidores comenzaron a ser conocidos como los menonitas. Los menonitas son los seguidores de Meno, de este Simón Meno. Históricamente, Meno Simons representa el límite de la reforma aceptable para los poderes políticos del siglo XVI. Su propuesta no podía ser absorbida por el sistema de cristiandad porque cuestionaba la base misma. Por eso fue marginado, perseguido durante mucho tiempo. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los menonitas participaban de la guerra sin utilizar armas. Se alistaban en el ejército menonista de Estados Unidos y creo que hay una película sobre un caso así de un soldado, para ir a ayudar a los soldados caídos. Entonces iban sin armas. Los encerraban, los torturaban, los golpeaban sus propios aliados porque tenían que pelear, pero ellos se negaban rotundamente. Es decir, que esta actitud pacifista, lejos de ser una posición pasiva, es activa. ¿Sí? Es decir, bueno, vamos a la guerra, pero no vamos a matar a nadie, vamos a ayudar a los que caen. John Knox. Bueno, creo que es el último de los reformadores, fue el principal reformador de Escocia y de las figuras más decisivas para la expansión internacional del calvinismo. A diferencia de Lutero o Calvino, Knox
No destacó como teólogo sistemático ni como humanista académico. Su importancia es inminentemente política, eclesial y pastoral. Fue el hombre que logró traducir la teología reformada a una iglesia nacional con estructuras propias y vocación disciplinaria. Knox nació en las cercanías de Haddington, en el este de Escocia. Recibió formación clerical dentro del catolicismo y fue ordenado sacerdote. Sus primeros contactos con la Reforma se dieron a través de la predicación de George Wishart, uno de los primeros reformadores escoceses influidos por Lutero y por Zwinglio. A este Wishart lo ejecutan en el 46 y esto marca profundamente a Knox y selló su alineamiento a la causa reformada. Poco después se vio envuelto en un conflicto político-religioso que atravesaba toda Escocia. Tras el asesinato del cardenal Beaton, figura clave del catolicismo escocés, Knox quedó atrapado en el castillo de San Andrés, sería bastión reformista. La caída del castillo en manos francesas derivó en su captura y condena a trabajos forzados como remero en las galeras. ¿Sí? Este Knox estuvo 2 años remando, ¿vieron eso? La de los esclavos que lo van marcando el ritmo. Bueno, ahí estuvo Knox. Nos consideró a Ginebra como la mejor escuela de Cristo desde los días apostólicos, es decir, la de Calvino. De Calvino no solo tomó la teología, lo más principal que podríamos decir de Calvino, tiene unos tomos así gigantes que es interesante leerlo y no caer en el reduccionismo. Pero si tuviéramos que reducirlo, diríamos que es el padre o el principal referente de la predestinación. Es decir, Dios tiene control. Esta es la teología luterana. Dios tiene el control de todas las cosas, las buenas y las malas, inclusive las decisiones que tomamos nosotros, porque estamos predestinados por Él. ¿Sí? Él ya tenía en su seno que era a lo que íbamos a llegar nosotros, de tal manera que nosotros somos salvos 100% por gracia y nada podemos agregar, ni siquiera el sí, Señor, te obedezco, porque inclusive el sí, Señor, te obedezco es obra de Dios. Ese sería el, el- lo más significativo de la teología de Calvino. Después hubieron unos post-calvinistas que por extensión dijeron, bueno, si nosotros somos salvos solamente por obra de Dios, bueno, el que se pierde también es 100% por obra de Dios. Es decir, que Dios elige a los que van a ser salvos y a los que van a ir a la perdición, sin que el hombre pueda hacer nada. Pero esto ya es posterior a Calvino. Bueno, de Calvino tomó no solo la teología, este Knox, sino una concepción estricta de la iglesia basada en la disciplina, la predicación expositiva y la autoridad de los presbíteros, es decir, de los ancianos. Es decir, que el gobierno de las iglesias es de una comunidad de ancianos y no de un líder. ¿Sí? Esa sería una de las diferencias primordiales. Regresa en el 59 con una crisis política profunda en Escocia. El país estaba gobernado por una regencia católica aliada a Francia, mientras que amplios sectores de la nobleza apoyaban la reforma. Knox se convirtió en el principal líder espiritual del movimiento reformador. Su predicación directa, sin concesiones, movilizó a ciudades enteras. Era un tipo que sabía moverla. En el 60, el Parlamento escocés abolió la autoridad papal y aprobó la Confesión Escocesa, redactada en gran parte por la influencia de Knox. A partir de ahí se garantizó la Iglesia de Escocia sobre las bases presbiterianas, ¿no? La famosa Iglesia presbiteriana. El gobierno eclesiástico quedó en manos de ancianos y ministros sin obispos, es decir, sin un líder principal de una iglesia. No hay un principal, sino que es un grupo, con una fuerte articulación entre la iglesia y la comunidad local. Uno de los rasgos más polémicos de Knox fue su concepción del poder político. Defendió la legitimidad de resistir a gobernantes que provenieran de la idolatría, especialmente cuando se trataba de monarcas católicos.
su tratado contra el gobierno femenino. Acá es lo mismo, ¿no? Uno dice, ah, bueno, pero qué adelantado, ¿no? Pero estaba muy, 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 muy en contra del gobierno de las mujeres. Es decir, que las mujeres lleguen a algún tipo de poder. Escribió un tratado que creo que lo... No, no lo anoté. No me acuerdo cómo es que se llamaba. Em, bueno, escribió un tratado sobre em, lo nefasto que es el gobierno de las mujeres. Hay que tener en cuenta que en esa época había muchas reinas. Este, y entonces un poco iba en contra de eso y él decía que no es bíblico. ¿Sí? Bueno, muere en el 72, habiendo visto consolidado la reforma en Escocia. Su legado no se mide por tratados teológicos, sino por una estructura eclesial duradera. El presbiterianismo escocés y luego sus derivaciones en Inglaterra, América del Norte y otras regiones son impensables sin la figura de Knox. Perfecto. Hasta acá, como venimos, hasta acá el capítulo 6, el último de los grandes reformadores. Por ponerle un cierre al capítulo, ¿no? Em, y ahora avanzamos un poquito sobre el mismo siglo, el siglo XVI. Apenas vamos a avanzar y ya los otros siglos van a quedar para la clase que viene. Em, bueno, ¿qué quedó a partir de este siglo? Bueno, la idea que no hay todo lo que estamos viendo, ¿no? No hay una sola idea o una única manera de entender a Dios, sino que pueden haber diferentes maneras, tanto en la reflexión teológica como en la práctica espiritual individual. La protesta inicial, necesaria para cuestionar lo que se había construido mal, fue seguida por un proceso inevitable de organización y consolidación. Es decir, primero se grita, se rompe, se arma una estructura y después, bueno, hay que ver cómo se consolida esto nuevo que surgió. Arnoldo Canclini habla sobre el término protestante. Hay dos acepciones a la palabra protestante y Arnoldo Canclini dice con cierto expertise lo siguiente. Es verdad que durante muchos años protestante era un término peyorativo, especialmente en boca de ciertos sectores clericales, pero consideramos que ya no es así. Bien se sabe que proviene de la reiteración de los príncipes que aceptaron la reforma religiosa del siglo XVI cuando en la Dieta de Spira declamaron protestamus. Pero ello significa realmente afirmamos. Es decir, la palabra protestante tiene dos acepciones. Una es rezongo, me opongo, digo lo que está mal. Esa es la acepción que más tenemos nosotros para referirnos a cuando cada vez que decimos la palabra protestante. Pero hay otra acepción avalada por la Real Academia Española que significa declamar algo, decirlo, ¿sí? Eh, yo protesto tal y tal cosa no significa que estoy reclamando, sino que lo estoy proclamando. Y lo que dice Arnoldo Canclini, un historiador argentino de la iglesia, de la historia de la iglesia muy importante, dice que la acepción que deberíamos tener en cuenta cuando decimos protestante es la segunda acepción, porque deviene de la dieta de Spira cuando van a declarar su adhesión a la reforma, dice protestamos, es decir, declaramos. No sé, la Biblia es la suficiente palabra de Dios, salvo por fe, no sé, todos los ítems de la reforma. De ahí quedó protestante. ¿Sí? La institucionalización confesional se desarrolló en un clima de violencia. O sea, esto de institucionalizar todas, to- ah, esto de institucionalizar este movimiento espiritual, bueno, fue medio difícil. No fue. Y si nos ponemos de acuerdo y, dale, sí, estamos todos de acuerdo.
Los siglos XVI y XVII estuvieron atravesados por conflictos armados en los que la fe en los que la fe funcionó como bandera identitaria y además legitimación política. Uno de los primeros estallidos de gran magnitud en el ámbito germánico fue la Guerra de los Campesinos, que fue entre el 24 y 25. Las causas fueron múltiples: tensiones económicas derivadas del aumento de cargas feudales, presión fiscal, la restricción de derechos comunitarios y un clima religioso alimentado por la predicación reformadora. Es decir, los campesinos estaban en una situación muy desfavorable y en el protestantismo, en la reforma, en este movimiento, encontraron una voz y se sumaron desde esa angustia de marginado, ¿no? No es que llegan a esta reforma o esta nueva manera de entender la relación con Dios, no es que llegan desde el estudio o desde una predicación, sino desde el golpeado, desde la víctima, ¿sí? Los que están relegados. Y se lo hacen carne y empiezan medio a andar como más o menos les parecía, ¿sí? Salen líderes naturales dentro del campesinado. En 1525, los insurgentes redactaron los llamados 12 artículos de Mimmengen. El derecho a elegir sus pastores. Miren lo que pide dentro de los 12 artículos, ¿no? El derecho a elegir sus pastores, la reducción de diezmos abusivos, la abolición de las servidumbres y el acceso libre a bosques y aguas comunales. El documento apelaba explícitamente a la escritura como criterio de justicia, ¿sí? Es decir, bueno, ¿en qué nos basamos para hacer estos pedidos? En la escritura. ¿Qué es lo que haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Vemos que la Biblia habla sobre, podemos encontrar elección de pastores, podemos encontrar sobre los abusos que Dios se levanta en contra de eso, sobre la servidumbre, cómo es que se toma, o inclusive sobre el acceso a los bosques, también podemos encontrarlo en la Biblia. Y a eso es lo que utilizan ellos como fundamento, mostrando cómo el lenguaje reformador había penetrado en la conciencia popular. Acá es donde se hace popular la reforma. Es decir, bueno, pará, si esto es verdad lo que me estás diciendo, entonces todo lo que están haciendo con nosotros es abuso, ¿sí? En mayo del 25, Martín Lutero publicó Contra las hordas asesinas y ladronas de los campesinos. A Lutero no le gustó ni cinco este levantamiento de los campesinos, donde exhortó a las autoridades a reprimir el levantamiento con severidad, argumentando que la rebelión atentaba contra el orden querido por Dios. Un fragmento saqué yo de este texto de Lutero. Dice así: a las autoridades, le dice, proceda pues ahora la autoridad con confianza y golpee con buena conciencia mientras pueda mover un músculo. Tiene esta en su favor que los campesinos tienen mala conciencia y persiguen una causa injusta. Y cualquier campesino que, a consecuencia de esto, resulte muerto, está perdido en cuerpo y alma y pertenece al diablo para siempre. Es decir, miren muchachos, si tienen que matar, maten, golpeen, porque estos están totalmente equivocados, ¿no? Muy severo. Además de muy severo Lutero, era su líder. No sé si me explico. Era a los que los campesinos admiraban. Esto fue una especie de bofetada. Las tropas organizadas bajo el mando de la Liga de Suaba aplastaron las fuerzas campesinas en sucesivas derrotas. En mayo de 1525 fue capturado y posteriormente ejecutado Thomas Münster, uno de los predicadores más radicales asociados al movimiento. Murieron, sí, ahí está, entre 70.000 y 100.000 campesinos en estas matanzas. En 1555, para poner fin a los conflictos entre católicos y luteranos, ¿no? Todos, imagínense que estos conflictos se dan por esto, por el rompimiento con el catolicismo. Uno dice, cuando nosotros celebramos el Día de la Reforma, ¿no? Decimos, y lo miramos desde el punto de vista eclesiástico y decimos, es decir, desde el punto de vista de la iglesia, nosotros pertenecíamos al catolicismo y una rama decidió separarse.
esto que parece tan simple en esta época obvio que no lo era, y esta ruptura generó muchas muertes y mucha guerra por mucho tiempo. La guerra de 30 años que viene ahora después de esto se dio a consecuencia de eso, ¿no? Fueron varios siglos de guerras feroces. Bueno, para poner fin se firma un acuerdo conocido como la Paz de Habsburgo en el 55. El acuerdo estableció el principio cuius regiu eius religiu, que significa de quién es el reino es la religión. Es decir, lo que se estableció es, ¿este reino a quién pertenece? Bueno, el rey va a decir cuál es la religión de este lugar. Cada rey elige, sería. No es cada persona elige, cada rey elige. Cada príncipe podría decidir si su territorio sería católico o luterano. Dos opciones. Nada de presbiteriano, nada de metodista. Dos opciones, o luterano o católico. Nada de calvinismo. El calvinismo también inclusive había quedado relegado. Te desmuteaste, Gustavo. No sé si vas a decir algo o estás hablando y no te escuchamos. Sí, sí, quería comentar, agregar algo. Eh, cuando a veces decimos que nosotros, los cristianos evangélicos, salimos de la Iglesia Católica, pues yo creo que, aun cuando sí es cierto, creo que nos faltaría agregar o saber, o de pronto como aclarar, porque la Iglesia Católica en realidad usurpó un lugar por la fuerza y bajo estrategias de poder. Y nosotros los cristianos evangélicos, independientemente o no, que después se atribuyó de que salimos del catolicismo, realmente somos el rescate del cristianismo originario, porque de hecho, esa es mi percepción. De hecho, si vemos el comportamiento del cristiano evangélico desde, desde el altar, desde las reuniones como células sencillas, eh, pues ahí vemos quizás un ejemplo de cómo hubiesen sido los cristianos, cómo eran los cristianos iniciales. Claro, con sus excepciones, cuando estaban escondidos, ¿no? Pero cuando se reunían en las casas, era como lo que hacemos nosotros, tipo célula. Y creo que, que hubo una usurpación por muchos siglos eh, de parte del catolicismo, desvirtuando el evangelio originario. Y pues tuvo que ocurrir esto que estremeció los cimientos del catolicismo, como fue lo que le llamamos la reforma, el tiempo de la reforma, para que pudiera desligarse y de alguna manera eh, desalinearse con los católicos, porque como usted mismo lo ha estado diciendo, que tanto Lutero como Calvino no es que ellos fueron los únicos, ellos fueron los que lo lograron conseguir o los que lo lograron o los que lograron tener la fama. Pero hay muchos héroes anónimos que se levantaron y héroes y heroínas que se levantaron y que fueron apagados o simplemente en el transcurso del tiempo no se escuchó más de ellos. Pero el Lutero fue uno de los que retomó y este tiempo de personas que se levantaron, como los monjes, lo que hemos venido hablando, pues y yo pienso que, bueno, esa es mi percepción realmente porque de pronto si decimos salimos del catolicismo, entonces
pudiera alguien que no conoce la palabra decir, bueno, entonces nosotros solamente tenemos una cierta cantidad de años y entonces ¿cómo, de dónde, o sea, dónde está el originario? Y realmente yo creo que nosotros ah, hemos salido, bueno, primero porque Dios hizo así, lo permitió por el bien del evangelio, por el bien de la humanidad, porque vamos a estar claros, eh, el catolicismo dejó muy mal parado al cristianismo porque arrasaron en algunas zonas con pueblos, hacían masacres, hacían todo tipo de atropellos abominables, cosas monstruosas, que nada que ver ni siquiera con el Dios del Antiguo Testamento cuando de pronto mandaba a exterminar, como mandó a Gedeón, mandaba a Josué X, pero es que se vieron cosas tan atroces que desdibujaba realmente o desdibujó por mucho tiempo el, el, el cristianismo. De hecho, yo la otra vez creo que le comenté de esto, que mucha gente murió de pronto resentida o pensando muy mal del cristianismo cuando tuvieron que ser víctimas o ver cómo estas personas que supuestamente representaban al cristianismo eh, hacían esas barbaries en el mundo. Tal cual. Sí, excelente aclaración. Es que cuando yo digo, ahora aclaro lo que dije. Cuando yo digo, nosotros salimos del catolicismo desde un punto de vista sociológico, visto desde afuera, muy grosso modo, el cristianismo sale del judaísmo y luego el evangelismo sale del catolicismo. ¿Sí? Sería sociológicamente hablando. Ahora, si haces el análisis como el que acabas de hacer, Gustavo, tenés toda la razón del mundo, que es mirándolo desde adentro, nosotros no salimos del judaísmo, sino que somos la continuación dentro de la voluntad de Dios del judaísmo. Se completa lo que sería el judaísmo en Cristo. Por lo tanto, seguimos la misma raíz, no nos fuimos nosotros. Los que se desviaron fueron los judíos en negar a Cristo. Y de la misma manera fue tomado por el poder político este movimiento de Dios, que es la iglesia, fue tomado por el poder político durante 1000 años y hubieron intentos de salir, intentos de salir, intentos de salir, hasta que logramos romper esa captación que había, esa apropiación ilegal de la política dentro del cristianismo. Esa es la explicación que nosotros la vemos desde adentro. Visto desde afuera es, no, no, no. El judaísmo sigue siendo judaísmo, nosotros somos una secta del judaísmo. Esto te lo digo un sociólogo. Y se consolida esta secta en el catolicismo y dentro del catolicismo se rompe una parte y pasa a ser el protestantismo que deriva en el evangelismo desde el punto de vista sociológico, sin importar motivos ni razones, ni realmente quién tiene la sana doctrina. Pero está bien la aclaración, que es que dentro de la iglesia, esto está bien para un discurso sociológico, pero dentro de la iglesia deberíamos decir que en realidad los que se desviaron fue la iglesia católica, claramente. ¿Sí? Y los que no vieron la voluntad de Dios fueron el judaísmo que en Cristo se abría a toda la humanidad y que ya no era más este, eh, exclusiva. Bien. Bueno, la paz de Habsburgo no otorgaba libertad religiosa, como dijimos recién, es decir, la libertad religiosa individual, y tampoco reconocía otras corrientes que no sea el luteranismo. Aún así, representó un cambio histórico importante porque reconoció oficialmente la división religiosa de Europa y debilitó la idea medieval de la cristiandad. La Guerra de los 30 años.
Bueno, esta especie de la paz de Habsburgo parecía que mantenía la paz, pero como dijimos recién, no lo terminaba de mantener. El acuerdo deja fuera a un montón de movimientos. En el 18 estalló la Guerra de los 30 años, iniciada en el Sacro Imperio Romano Germánico a partir de un conflicto entre protestantes y católicos en Bohemia, episodio que desencadenó el episodio. Lo conoce como la defenestración de Praga, ¿sí? Defenestración quiere decir tirar por la ventana. Fenestra es ventana en latín, finestra es en italiano, ¿sí? Defenestrar. Nosotros decimos defenestrar es destrozar, lo decimos en ese sentido. Pero defenestrar, técnicamente hablando, quiere decir tirar por la ventana. Em, Cuando nobles protestantes, a ver si. No, puse el dibujito. Es por decir, yo también pienso como deshacerme de eso, como algo así, Claro, ¿no? claro. Y sí, pero es así. Em, En Bohemia se empieza, hay un sector que lo dejan ser luteranos, sería dentro de lo que, bueno, cada príncipe elige su religión, dejan que sean luteranos, pero después el rey medio se arrepiente y le saca una parte, hay una especie de ida y vuelta de palabras. Entonces va una turba iracunda a hablar con los principales de la Iglesia Católica, se ponen a discutir, y los agarran a los obispos y lo tiran por la ventana de unos 20 metros, los protestantes. Por eso se llama la defenestración de Praga, porque los tiraron por la ventana. Y dice que, bueno, que estos sacerdotes se encomendaron a la Virgen. El punto es que no se murió ninguno. Caen y salen corriendo. Eh, y entonces los católicos decían, porque la Virgen nos salvó. Y los protestantes decían, no, porque abajo había estiércol y el estiércol lo salvó. Esa era la discusión. Pero bueno, a partir de ahí se da una guerra que dura 30 años. Por eso digo que cada vez que nosotros decimos, ah, bueno, qué valentía, pero qué valentía en serio, porque ponían el cuerpo en serio. Al punto equivocado, ¿no? Porque tampoco vas a tirar a un obispo por la ventana, pero eran bravos. Y hay unos dibujos de la época ilustrativos, ahí le están tirando a uno de los obispos, este otro lo están agarrando, a cuatro tiraron en total. Y este es otro dibujito de que los están tirando por la ventana. La defenestración de Praga. Se lo tomaban en serio las cosas. Por eso, nosotros viéndolo desde acá decimos, pero pará, orá por tu hermano, ¿no? Pero eran tiempos muy violentos, realmente eran tiempos violentos. Bueno, el conflicto de 30 años devastó especialmente los territorios alemanes, dejando millones de muertos, hambre, enfermedades y una profunda crisis económica, como todas las guerras. La guerra terminó en 1648 con la paz de Westfalia, que reconoció oficialmente la convivencia entre católicos, luteranos y calvinistas, ¿no? Ya admiten, acá ya estamos en el siglo XVII. A partir de allí se comenzó a consolidarse una Europa formada por estados más autónomos y no por una única cristiandad unificada bajo el emperador y el papa. Bueno, Además se mataban, Fer, y nadie, no había un juicio o los metían presos, ¿no? Se mataban y era el que más mataba, era el más guapo, digamos, porque sí, nunca amarás a tu próximo como a claro, ti mismo. O tal sea, cual, matarás a tu próximo, o sea, todo al revés hacían los tipos. tal cual. No, y si había un juicio, era del mismo talante. Es decir, bueno, hay un juicio, bueno, vamos a prenderlo fuego, veredicto, prenderlo fuego. No, no, no es para tanto, cortémosle la cabeza, como dijo Calvino, ¿no? Sí, 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 eran tiempos complicados. Philip Jacob Spener, tras completar su formación, el pietismo, vamos a ver ahora. El pietismo es todo un movimiento muy importante, ¿no?
que nace con este Spener. Tras completar su formación y obtener su doctorado, Spener fue llamado en 1666 al pastorado en Frankfurt. Allí fundió en 1670 los llamados Collegia Pietatis o colegios de piedad. Pequeños grupos dedicados a la lectura bíblica, la oración y el aliento mutuo. Bien básico. En 1675 publicó su obra Pia Desideira, que se convirtió en el texto programático del pietismo. En esa obra denunció el carácter nominal del cristianismo contemporáneo, es decir, nominal es que de palabras sos cristiano, pero no sos cristiano de corazón. ¿Sí? Por eso la piedad, el pietismo viene de piedad, la piedad tiene que ver con una introspección y ser genuino primero uno con el Señor y después demostrar la piedad hacia los demás. ¿Sí? Por eso lo que No como buscaban es, los de ahora que dicen, soy católico, pero no voy a la iglesia, eso no, aunque soy exactamente, católico. eso es carácter nominal. ¿Sí? Claro, Se ejercía mucho o sea, está el poder de Dios y el poder del hombre, ¿no? Era más la ley del hombre en ese tiempo que la ley de Dios. Es como o sea, de antes con los escribas, cuando estaban la ley de Moisés y todo eso, es como muy doctrinario todo. tal cual. Y lo que decía el rey, lo que decía el que estaba a cargo era la palabra sagrada. Es lo que se ve. Tal cual. Sí, sí, sí. Mm. Pasa que tenemos que pensar que venimos de un oscurantismo de unos 1000 años donde estaba vedada la palabra de Dios, ¿sí? Muy mezclada con otras cosas que no eran la Biblia. No tenían acceso a las personas directamente, es decir, que era imposible o muy raro que el padre le enseñe al hijo y el hijo a su hijo, ¿no? Es decir, dentro del ámbito familiar, el cristianismo. No, el cristianismo era impuesto por el Estado. Entonces, cuando se vuelve a escribir la Biblia en las lenguas vernáculas, por un lado eso, y por otro lado la invención de la imprenta hace que más Biblias, más tiempo, empieza a haber un movimiento genuino. Es como que se empieza a descubrir la voluntad de Dios en esta época, del Dios real, real. Como que se empieza a manifestar el Espíritu Santo, ¿no? Por Sí, así decirlo. sí, sí. Desde el punto de vista Gente. espiritual es así, es así. Realmente un avivamiento podemos hablar acá, un avivamiento importante, complicado, pero importante. El problema no era la doctrina luterana en sí misma, sino la desconexión entre confesión y práctica. ¿Sí? En Lutero, Calvino, todo el movimiento protestante, había logrado una confesión de fe buena, ¿no? O las cinco solas, es decir, lo que se llama la ortodoxia. Estamos diciendo lo correcto, esto es así. ¿Sí? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Entonces lo que denuncian estos pietistas es, bueno, pero no estás viviendo como cristiano. Estás hablando como cristiano, tenés buenas confesiones de fe, buenos credos, mucha definición, pero no te comportás como cristiano. Es como un devenir natural del cristianismo, este movimiento. Apelan al sacerdocio universal de los creyentes. Esto también es algo que nosotros tenemos muy eh, incorporado dentro del mundo evangélico. Es decir, el Señor hace un pueblo de reyes y sacerdotes, todos somos sacerdotes. Cualquier cristiano tiene la autoridad necesaria para hacer la obra de Cristo. No necesitamos que el pastor haga algo que nosotros no podamos hacer, ¿no? Eso lo tenemos muy claro dentro del pueblo evangélico. Pero lo tenemos muy incorporado, pero no fue siempre así. Siempre se necesitaba una autoridad que diga qué hacer, qué no hacer, qué se reza, qué no se reza, qué se dice y qué no se dice, a quién intercedemos, cómo obramos. Entonces nosotros, dentro del pueblo evangélico, primero nos enseñaron y después nosotros enseñamos. Cualquiera de nosotros. Todos nosotros somos sacerdotes.
Es decir, que la responsabilidad espiritual es de todos. Yo no puedo decir, no, la responsabilidad espiritual es de mi pastor. Y bueno, yo hago lo que puedo porque el pastor me enseñó mal. No, cada uno de nosotros tiene su responsabilidad. Bueno, Spener subrayó la necesidad de un proceso visible de transformación moral. Dios no solo justifica, ¿no? Somos salvos. Esta gran pregunta de Ludero, ¿cómo voy a llegar a ser salvo? Bueno, no solo te justifica el Señor, sino que también te regenera y te santifica. La santidad no justifica, porque el que justifica es Cristo, pero sí en la santidad se ven el fruto del Espíritu Santo. Eh, Esta es otra cosa que revolucionó. Claro, Sí, sí, sí. Sí, volviendo al primer libro de la Biblia, ¿no? En Génesis, Dios, o sea, es el creador de todo, ¿no? Y puso al hombre y la mujer para que se fructifiquen y para que dominen la tierra, para que en un principio éramos nosotros los que teníamos como hechos a imagen y semejanza de Dios, éramos los que teníamos esa tarea. Y siempre y cuando obedezcamos las leyes de Dios, que bueno, pasó lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Que se fue para otro lado del camino, pero eso es lo que Dios quiso desde un principio, que nosotros dominemos todo. Por eso también dicen pondrán las manos en los enfermos y ellos sanarán, Claro, si realmente estamos en ese camino, ¿no? El camino de santidad. tal cual. Tal cual. No hace falta que venga Anacondia eh, para que ponga las Exacto. manos. No, no, tal cual. Sí, si viene Anacondia, no sé, Gustavo es un predicador, sanador muy famoso en Argentina, que al lugar donde va se llena de personas, pero desde los años, principios de los 80. Realmente es un gran El, siervo de Dios. Sí, el sí. mentor de mi pastor es Anacondia, Ah, mira, el mentor mira, de mi pastor. Sí, y mira, él siempre dice, siempre nos enseña de que todo lo que él sabe nos vuelca a nosotros y claro. siempre es como que en un tono de queja, siempre dice, yo sé que en un tiempo me llamaban a la 1 de la mañana, me mandaban mensajes, pero tengan en cuenta que ustedes tienen, si ustedes se ponen, lo pueden hacer ustedes, o Claro. venga pastor a orar por fulano que está internado, entonces nos anima siempre a hacerlo, eso es Sí, cierto, y sí. es muy Sí, lindo. sí, y es un poco de idolatría y un poco de falta de fe en uno, ¿no? Porque yo digo, bueno, si tengo a mi hijo enfermo, ¿qué más quiero que vengan a Condia a orar por él? Sí, está bien, pero qué falta de fe. Vos también podés orar. O sea, el poder es de Dios, no de Anacondia. Sí, sí, tal cual. Claro, así era. A veces me ha tocado decirle a mi mamá, por ejemplo, ¿dónde está tu fe, mujer? Porque ella esperando que venga el pastor a orarle en la casa. O Ah, claro, sea, orá, poné todo el mundo. Dios está con vos acá ahora. claro, Y bueno, está en cada uno también, de lo que cree y de qué punto tiene la fe, ¿no? También. tal cual. Bueno, en su deseo de reforma, llegó incluso a interpretar los acontecimientos de la época como el cumplimiento. Acá vemos un tema, ¿no? Espera, que es que u- o sea, nos ponemos un poco en la posición de él, ¿no? Se ve realmente un mover del Espíritu Santo, el pietismo nace como un gran mover del Espíritu Santo, donde hay conversión genuina. Y eso lo ves, vos te das cuenta cuando alguien es genuino y cuando está hablando de la boca para afuera. Y en medio de ese mover del Espíritu Santo, este Spener dice, estos son los tiempos finales. Esto es lo que el Apocalipsis predijo. Acá se está terminando el mundo, ¿no? Ahora va a venir Cristo ya. Esto le suele pasar a todas las personas que viven un gran despertar espiritual. A todas, bueno, a la gran mayoría, ¿no? Que es decir, esto no es normal, este es el fin de los tiempos. Y después no es el fin de los tiempos. Es que subjetivamente se vive como si fuera el final de los tiempos, porque la presencia de Dios es tan fuerte que uno dice, ya está acá, ya lo puedo palpar. ¿Sí? Este, es un error común por, por defecto, digamos, ¿no? Este aspecto apocalíptico lo expuso a críticas posteriores, ¿no? Porque después cuando las expectativas no se cumplen, dice, ah, bueno, ven, era un charlatán, decía que venía al final de los tiempos, y no, eso no quiere decir que sea un charlatán, quiere decir que él lo vivía subjetivamente de esa manera.
Distinto es si a partir de ahí te dicen, bueno, vende tu propiedad, dámela porque llegaron al fin de los tiempos. Bueno, eso es un chanta, es una persona que está queriendo robar, hacer usufructo de la palabra de Dios. Este no sería el caso. El pietismo insistió en que la verdadera piedad debía manifestarse en la conducta cotidiana. Honestidad, coherencia ética, compromiso con el prójimo y disciplina espiritual. La base. Entre los seguidores de Spener destacó August Hernán Franke. Franke desarrolló con mayor intensidad y dimensión práctica del movimiento, impulsó escuelas, orfanatos, diversas iniciativas de asistencia social, integrando fe personal, formación bíblica y acción concreta. Subrayó el gozo cristiano y la disciplina espiritual, que incluía lectura pública y privada de las escrituras, participación frecuente en la comunidad, oración, examen de conciencia y arrepentimiento diario. Eso también es una novedad. Eh, Ahora viene el metodismo, no sé qué hora está. Sí, llegamos con el metodismo. Yo hoy, la verdad que la estoy sufriendo con el tema de mi voz, porque estoy tratando de no largarme a toser. Metodismo. Bueno, el metodismo ya es un poco más cercano a más contemporáneo, ¿no? El impulso de renovación espiritual iniciado por el pietismo encontró una expresión expansiva y socialmente visible en el metodismo. Este movimiento surgió en el siglo XVIII dentro del protestantismo inglés y canalizó la búsqueda de la fe vivida hacia una práctica evangelizadora amplia, organizada y sostenida en el tiempo. El metodismo se desarrolló en torno al famoso John Wesley, quien combinó una intensa experiencia espiritual con una notable capacidad organizativa. Esta era la última. Habíamos llegado hasta acá nomás. Bueno, la última placa, pero me quedó cortado. Bueno, llegamos hasta acá. Em, Bien. Bueno, em, para la semana que viene es la última. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un pequeño trabajito. Son ustedes tres. Dudo que la semana que viene se sume alguien más. Además, los que lo están viendo por los videos tampoco me están haciendo las tareas ni nada. Así que la idea es que elijan un personaje, uno que más le guste, que ya lo hayamos visto o no, o que quede en el libro para adelante. Em, Ahora igual se los doy por escrito. Un personaje, comenten más o menos qué es lo que hizo, qué es lo que dejó de hacer. Y que digan qué enseñanza o qué se puede aprender a partir de ese hermano, ¿sí? No como si fuera, qué podemos aprender como si fuera un personaje bíblico, pero sí es un hermano que vivió antes que nosotros y que nos puede enseñar algo, ¿sí? Que podemos aprender de su experiencia, sería. Puede ser cualquier personaje, desde ¿Con el qué libro lo movimiento. hago? ¿Cómo? ¿Y yo con qué libro lo hago? Sabía, estaba poniendo cara y digo, algo me va a decir, algo me va a decir. Mala mía. Bueno, Pero tiene que estar dentro del libro de que estamos leyendo, ¿verdad? si tenés otro, no hay ningún problema. Si tenés otro Oye, personaje que no. Pero yo Sí, siempre sí, he perdón. admirado a un pastor muy reconocido, ya él falleció, se llama Gigi Ávila, no sé si ya lo escucharon. sí, sí, sí. Sí, cómo no, Gigi Ávila. Sí, sí, estaría bueno. Sí, mientras que no todo hagamos de la misma manera, estaría bueno porque es más contemporáneo. ¿Sí? Eh, mm, Pero no hace falta entonces que sea un personaje del libro. Eso es no lo que, como necesariamente. dice Gustavo. No necesariamente. Histórico, personaje Ah, ok. histórico, eso sí. ¿Sí? Ok. Y lo compartimos. ¿Está bien?
Bien. Si quieren decir algo, Nanu ya dijo. Yo ya no puedo hablar más. Supongo que para el martes que viene ya voy a estar bien del todo, al 100. Pero estoy evitando toser desde hoy.